noches, bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey y estamos saliendo desde Miami en directo para todo el mundo. Para comenzar el programa de esta noche, una buena noticia, al menos lo es para mí. Ya está disponible en Kindle y en iTunes la nueva novela, quinta novela ya, de Silvia Núñez del Arco, que es afortunadamente para mí, mi esposa y la madre de nuestra hija Zoe. La nueva novela de Silvia, que está en Kindle y en iTunes, se titula Si me dejas, me mato. Y recrea, describe el amor entre una jovencita quinceañera y su novio, corredor de olas, motociclista. Es una novela ágil, arriesgada, personalísima, formidable. Para quienes ven este programa en Lima, la novela de Silvia está también ya en las librerías. No solo en Kindle y en iTunes, pero en las librerías, principalmente la cadena de librerías SBS y en las librerías Ibero, entiendo. Pronto también en Crisol. Más adelante hablaré de la novela de Silvia que he leído, que es su quinta novela ya. Ahora a las noticias, que casi todas son malas, comenzando por esta. Una vez más, la policía de este país detuvo a un conductor afroamericano. Este individuo no obedeció a los gendarmes. Se resistió, le dijeron que se quedara en el coche, bajó de él, le dijeron que estuviera tranquilo, empezó a correr, lo mataron. Son las imágenes que muestran el momento previo y posterior al disparo en la nuca mortal que un agente ha realizado a un joven afroamericano en la localidad estadounidense de Grand Rapids. En el vehículo se ve como el agente, tras parar el vehículo, pide la licencia al joven. La matrícula no se correspondía con el coche que llevaba, una infracción leve. Patrick Lyoya le pide los papeles a su acompañante. Cierra la puerta y se mueve de su posición. El agente le trata de inmovilizar. El policía le grita que se detenga y se abalanza sobre el joven. El policía le pide que ponga sus manos atrás. Saca la pistola paralizante, pero Lyoya la aparta. Se para la grabación antes del momento en el que el agente dispara al joven en la nuca con una bala. Quizá la gente no debió dispararle en la nuca, pero es evidente que el muchacho hizo todo mal. No debió bajarse del auto, le dijeron regrese al auto, no lo hizo. Debió obedecer a la policía, se rebeló, se soliviantó, la desafió y entonces provocó la respuesta de la autoridad policial. Las encuestas todas son malísimas para el presidente Biden, ¿eh? Fíjense cómo ha bajado su índice de aprobación. De diciembre a ahora, que son unos pocos meses, ha bajado de 41% a 38%. Es decir, que apenas un tercio aprueba su trabajo. Y esos 3 puntos que ha bajado, su aprobación, son los mismos 3 puntos que ha subido su desaprobación. En diciembre 50% lo desaprobaba, ahora 53%. Estas son las cosas más importantes, los problemas más graves que enfrenta Estados Unidos, según la gente. En primerísimo lugar, el costo de la vida, 48%. Después la guerra en Ucrania, 31%. Falta de empleos, 20%, crimen, 19%. En el siguiente cuadro vemos cómo la gente está muy disgustada, está cabreada con el manejo que hace Biden de la economía. La inflación está devorando el poder adquisitivo de la gente. Solo el 35% aprueba el trabajo de Biden en la economía. Y un sólido y creciente 60% contra 56% en diciembre, ha subido 4 puntos, 60% desaprueba su trabajo. Casi 2/3 del país consideran que Biden está haciendo un mal trabajo en la economía. Lo que luego explica este otro cuadro. ¿Habrá una recesión en los próximos 12 meses? Bueno, una irrefutable, sólida mayoría, 56%, considera que sí, que habrá una recesión. Solo el 29% es optimista. Así las cosas, a Biden le preguntaron hoy si va a ir pronto a Ucrania. ¿Qué espera para ir? Biden esquivó la cuestión. Well, we're making that decision now. Thank you. Who would you send? What was the reason? You ready to go? Yeah. Así las cosas, Biden hoy hizo una comparecencia pública tardía en la que se jactó de que la economía ha crecido 5.7% el año pasado. Pero no sé si a la gente le va a gustar esto, ¿no? Que Biden diga, la economía está creciendo. Sí, pero si la economía crece a 5% y la inflación crece a 10 o a 12% de la canasta básica, lo primero nos importa mucho menos que lo segundo. All told, this economy grew by 5.7% last year in 2021, the fastest growth in 40 years. And in the process,
doing all this, we still cut the deficit last year by $350 billion, just last year alone, and by an additional $1 trillion this year if the budget goes through. So, folks, don't tell me this trickle-down idea is the only way to grow an economy. We're actually lowering the deficit, not increasing it. And after a long, tough stretch, Americans are back to work. Our economy's gone from being on the mend to being on the move. Pero es Biden el que está en la luna, porque él puede decir la economía creció el año pasado. Sí, creció con respecto a la depresión horrible de la pandemia del año anterior. Él puede decir hemos bajado el déficit. Muy bien, felicitaciones. No alcanza con eso. Lo que cuenta es la inflación, el precio del pollo, de los huevos, de la carne, del arroz, de la leche. Esto es lo que cuenta. Esto es lo que provoca otro tipo de déficit, o sea, un déficit doméstico en la familia de Estados Unidos porque uno gana cada vez menos de lo que uno gasta, debido a la inflación que se come nuestro poder adquisitivo. Tampoco nos sirve la explicación de Biden de que la inflación es culpa de Putin y de la guerra en Ucrania, porque esta es una explicación solo parcial de la inflación altísima que está devorando el poder adquisitivo de los estadounidenses. I know that we're still facing challenges of high prices, inflation. I grew up in a family where when the price of gasoline went up at the pump, it was a conversation at the kitchen table with my dad. Putin's invasion of Ukraine has driven up gas prices and food prices all over the world. Ukraine and Russia are the 1 and 2 largest wheat producers in the world. We're number 3. They're shut down. Es que no es verdad. Biden miente. O dicho de otra manera, no cuenta toda la verdad. Cuenta un pedacito de verdad, pero no toda. Y si no cuentas toda la verdad, mientes. La inflación en este país en enero de este año 2022 estaba ya altísima, desenfrenada. Y Biden llevaba un año de gobierno. Y en enero, Putin no había invadido Ucrania. No había comenzado la guerra. Comenzó en febrero 24. En enero y febrero, antes de la guerra, la inflación ya estaba trepando vertiginosamente. De tal suerte que Putin no es el culpable de que la inflación en Estados Unidos sea la más alta desde 1981. ¿Quién es el culpable? A él no le va a gustar, ¿no? Pero el culpable es Biden y su equipo económico, que nada más asumir el poder en enero de 2021, mucho antes de la guerra de Ucrania y de Putin, se pusieron a imprimir moneda a la loca para ayudar a la gente con paquetes de estímulo. Y eso ha disparado los precios. Además, el precio de la gasolina ya estaba carísimo antes de la guerra en Ucrania. We saw that in yesterday's inflation data. What people don't know is that 70% of the increase in inflation was a consequence of Putin's price hike because of the impact on oil prices. 70%. We need to address these high prices, and urgently, for working folks out there. And that's part of why what I'm going to talk to you about today, why it's so important. When we build more in America, we increase economic capacity, and ultimately it helps lower everyday prices for families. That's what we're starting to see. Look around. American manufacturing is coming back. Once again, we're seeing the pride that comes from stamping a product made in America. A mí me parece que Biden está de espaldas a la realidad o divorciado de ella, de buena fe, con las mejores intenciones, pero le cuesta trabajo decir algo hemos hecho mal mi equipo económico y yo. Y la inflación no es culpa de Putin, porque cuando termine la guerra, ojalá la pierda Putin como la está perdiendo, no va a desaparecer la inflación en Estados Unidos. Es un problema monetario. Hay demasiados dólares en el mercado y la producción no ha crecido a un ritmo equivalente al incremento de la masa monetaria. Luego Biden se dispara a hacer comentarios pretendidamente hilarantes, pero fallidos, ¿no? Dijo, por ejemplo, que su predecesor, el señor Trump, que enhorabuena está calladito, pero a ver si abre la bocaza para condenar a Putin algún día de estos, había deforestado los bosques. We cut down all our forests. We're doing fine. Guess what? We're part of the reason for the global warming. También dijo Biden, y sus detractores afirman que está mintiendo, o por lo menos exagerando, que él ha sido profesor universitario en la Universidad de Pennsylvania, en la histórica ciudad de Filadelfia. No hay récords que confirmen eso. I've been on a lot of university campuses. Matter of fact, for 4 years I was a full professor at the University of Pennsylvania. Y entonces la hermana de Biden, que está también, bueno, ya entradita en años, y no lo digo haciendo escarnio de ella, pero se nota, da una entrevista a un periodista inquisidor, Chris Wallace, que trabajaba en Fox News, se fue disgustado de Fox News porque no quería ser un adalid de Trump, un adulón de Trump. Y ahora está en CNN Plus. Yo no sé qué es eso. A mí no me llega eso. Tienes que ser rico para recibir eso. El señor Wallace entrevista a la señora Biden, la hermana de Biden, y le pregunta, querida amiga,
¿Cómo es posible que tu sobrino Hunter, o sea, el único hijo vivo que le queda al presidente Biden, haya cobrado millones a los chinos y a los ucranianos por consultorías en temas energéticos de los que él no sabía nada? Pero ella, la hermana de Biden, o sea, la tía de Hunter Biden, lo defiende con ardor. Given his lack of experience in these areas, energy in Ukraine and energy in China, you can understand where people would think, gee, they were doing business with Hunter because they wanted to have some influence on Joe. Would it have been better for him just not to get involved in those deals? Hindsight is everything. Look, from 2000, what election was 2020, maybe 2018, these same charges, same accusations, same innuendos, nothing has come of it. Bueno, es su tía y lo defiende, ¿no? Pero es evidente que el muchachón abusó de la posición política de su papá cuando era vicepresidente de Obama. Es evidente que el poder de su papá, mediante un discutible tráfico de influencias, lo convirtió en millones de dólares para su beneficio personal, de su hacienda personal. Luego la hermana del presidente Biden, igualito que Biden, no se acuerda bien de las cosas, se tropieza, se confunde, no sabe en qué universidad estudió su sobrino. Es graciosísima. Those jobs on his own in Ukraine and China, and it had nothing to do with who his dad was. I know that Hunter is a very bright young man. I know that he's a Yale Law School graduate. He was on several of the world, wait, I might get this wrong, the board for World Hunger or something close like that. And that he's been and he was involved in many businesses. So, yeah, I mean, Hunter is a Biden. He can't run, that's his name. And he's a smart and capable and honorable and good young man. Querida tía Biden, discrepamos sobre su sobrino Hunter. Usted dice que es brillante, inteligente, honorable, cree que estudió en Yale, cree que está en el directorio de algo global del hambre. Yo tengo otras versiones, ¿sabe? Mis versiones son que en los últimos 20 años, aunque ahora parece que ya se ha rehabilitado, enhorabuena, Hunter principalmente se dedicó a consumir toda clase de drogas, narcóticos, psicotrópicos. No digamos ya alcohol, ¿no? Eso, bueno, para irrigar un poco las drogas. Luego, cuando murió su hermano, Hunter Biden sedujo a la viuda. Bueno, es un angelito. Y cuando su papá era vicepresidente, Hunter Biden iba a Kiev, iba a Beijing, iba a Moscú, decía, hola, soy hijo del vicepresidente. Me gustaría ofrecerles mi servicio de consultoría. Esta es mi tarjetita. ¿Les interesa? Entonces ellos miraban, sí, sí, es hijo biológico, reconocido, oficial, sí, es hijo del vicepresidente. ¿Cómo no? Queremos tu servicio. Eso es lo que hizo su sobrino. Ahora vamos a la gran noticia de hoy. Se ha confirmado, hace minutos nada más, por el propio ministro de Defensa ruso, que los ucranianos han conseguido hundir en el Mar Negro, lo han hundido, el buque insignia ruso. El buque insignia ruso Moskva, o Moscú en ruso. It was one of Russia's most important warships, but tonight it has sunk, according to Russian officials, after its crew was evacuated. The Ukrainians claim their cruise missiles hit the Moskva, which is named for Moscow in the Black Sea. Russia says there was no attack, but that ammunition on board detonated. Entonces, sobre esto hay una controversia. Los ucranianos dicen, le disparamos un misil Neptuno y por eso se ha terminado hundiendo en el Mar Negro. Los rusos dicen, no, fue un incendio accidental. El buque insignia de Rusia en el Mar Negro sufre graves daños tras una explosión. Moscú lo atribuye a una detonación de municiones a bordo y Kiev a un ataque con misiles. En un momento en que las tropas rusas intentan tomar el puerto estratégico de Mariupol en el Mar de Azov para extender su ofensiva en el sur y en el este de Ucrania, el buque Moskva sufrió daños importantes según el Ministerio de Defensa de Rusia, citado por las agencias estatales RIA Novosti y TASS. Sufrió daños tan importantes que ahora mismo está hundido en el fondo del océano, en el Mar Negro. Hundido. Los rusos han reconocido que se hundió su buque insignia. Dicen que pudo haber sido un incendio accidental. No lo fue. Fueron disparos de misiles Neptuno que dieron en el blanco de los ucranianos. Un gran triunfo militar ucraniano. Un asesor del presidente ucraniano confirmó en YouTube que el buque insignia de la flota rusa en el Mar Negro tuvo una sorpresa. Ahora arde con fuerza, ahora mismo, y con este mar tormentoso no se sabe cuándo podrá recibir ayuda, aseguró en una transmisión en la que afirmó que había 510 tripulantes a bordo en el momento del ataque. Moscú aclaró el jueves que el crucero no se hundió y que las explosiones a bordo han cesado. También indicó que la tripulación de varios centenares de personas ha sido evacuada, aunque no se suministró un balance, y aseguró que el armamento principal de misiles no ha sido dañado. Pero el buque al final se hundió y Moscú lo confirmó. Y a esta hora de la noche Moscú dice, bueno, el buque se nos ha hundido
porque había perdido estabilidad y el mar estaba agitado. El buque insignia ruso Moskva se ha hundido. Ucrania asegura que han destruido este barco de guerra ruso, el crucero Moskva, buque insignia de la flota de Vladimir Putin en el Mar Negro. Sin embargo, desde Moscú solo confirman que ha habido un incendio a bordo y que ese es el motivo por el que han tenido que desalojar a la tripulación. El Moskva es un símbolo del poderío militar ruso de la época soviética. El propio Vladimir Putin ha estado a bordo en varias ocasiones. Es una terrible derrota para los rusos, es una humillación más para ellos. Los ucranianos, sin grandes despliegues de poderío militar, pero con tecnología de vanguardia, están ganando la guerra. De nuevo, no solo han derribado aviones y helicópteros, no solo han destruido incontables tanques con los misiles Javelin, ahora con este misil Neptuno, bendito sea, hunden al más importante barco ruso en la guerra. Y por mucho que los rusos digan no, fue un incendio accidental, mienten. Y el buque insignia está al fondo del océano. Controversia en torno al incidente sufrido por el crucero misilístico Moskva, buque insignia de la flota rusa del Mar Negro, al que vemos en imágenes de archivo. Kiev afirma que el ejército ucraniano lo atacó y alcanzó con misiles Neptune. Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso sostiene que el navío de guerra sufrió un incendio accidental y la posterior detonación de sus municiones, y que la tripulación pudo ser evacuada. El crucero suele tener unos 500 miembros a bordo. Moscú añadió que las causas del incendio están siendo investigadas. Tanto Moscú como Kiev coinciden en decir que el buque sufrió graves daños. Se hundió. O sea que debieron ser graves, ¿no? Ya regresamos. Bienvenido de vuelta al programa. Bueno, la vicepresidenta argentina, la señora Fernández de Kirchner, ¿ha condenado al dictador ruso Putin? No, no lo condena. Calla en 7 idiomas. ¿Condena la bárbara, salvaje invasión rusa en Ucrania? Tampoco la condena. Ella es amiga y confidente del dictador ruso Putin. En cambio, socava la credibilidad de quien era su amigo y aliado, el actual presidente Alberto Fernández, diciendo esto en un reciente cónclave entre parlamentarios latinoamericanos y europeos en Buenos Aires. Fíjese cómo le dispara un misil Exocet a la línea de flotación de su propio presidente y aliado, Fernández. Hoy, nuestros parlamentos, nuestros ejecutivos, nuestro Poder Judicial, tantas veces cooptados por el mercado y factores económicos además, ¿no? ¿Cuánto representan del poder tomado como un 100%? Hablamos de poder cuando alguien adopta una decisión y esa decisión se puede aplicar y es respetada por el conjunto de la sociedad. Eso es el poder. Que te pongan una banda y te den el bastón, un poquito es, pero créanme. Es una declaración mezquina contra el presidente argentino. Es una declaración agresiva, chocante contra él, que lesiona su honor. Porque lo que la señora está diciendo es, él tendrá la banda, él tendrá el bastón, ¿no? Que son los símbolos de mando. Pero el poder lo tengo yo. Y la verdadera presidenta en la sombra soy yo. Y esto, por supuesto, le hace mucho daño a la reputación de la democracia argentina, ¿no? Que ya está, en fin, sometida a toda clase de tensiones, que ustedes bien conocen, ¿no? Luego la señora vicepresidenta se confunde con los nombres y, en fin, demuestra que no estaba en su noche más fina, ¿eh? Precisamente, Jordi, fue la pandemia la que vino a reinstalar la idea del Estado. Claro que sí, Jordi. Javi, ¿por qué te dije Jordi? Esto me viene de ver series... No, yo sé de qué me viene Jordi. Me viene de ver series españolas en Netflix. De ahí me viene. Dale con Jordi, le decía. A vos me decía Javi, 3 veces me dijiste Javi. Yo decía que... Acá la tengo a la secretaria administrativa del Senado que me decía... Y yo decía, ¿por qué me hace señas? Decir, bueno, Javi, perdón. Te he rebautizado, no importa. En fin, es la señora Fernández de Kirchner, ¿no? Y algunos le celebran las humoradas. Pero es evidente que los años no pasan en vano, que dejan una corrosión y que la señora se confunde y está despistada y no ve con simpatía a su propio presidente y en cambio ve con una mal disimulada simpatía al dictador ruso Putin. Y luego está el señor Daniel Jadue, político chileno. Este quería ser presidente de Chile ahora por la izquierda, ¿eh? Le compitió las primarias al actual presidente de izquierdas, a Boric. Menos mal que ganó Boric. Pero este Jadue sacó casi 1 millón de votos. Jadue es alcalde de una comuna en Santiago de Chile, corre a Caracas, Venezuela, a adular al dictador Maduro, a decir que en Venezuela no se violan los derechos humanos.
y además a hablar mal de su país y a celebrar, glorificar, exaltar la heroica resistencia venezolana de Maduro y sus aliados. Fíjense, estas loas, estas patéticas alabanzas que dice, que vierte Jadwe en Caracas, Venezuela. Pero mucha alegría de ver la resistencia de 20 años, presidente. Mucha alegría de ver la batalla contra la mentira de 20 años. Y quiero decirle además que yo quiero saludar a las Fuerzas Armadas bolivarianas de este país a través suyo. Porque en nuestro país los militares se han puesto más de una vez al servicio de un país extranjero para derrocar a su propio gobierno. Y los militares chilenos, los grandes militares chilenos, se han puesto al servicio de otro país para asesinar a sus propios generales en jefes del ejército, ¿no? Y eso es muy distinto a lo que uno ve aquí cuando mira unas Fuerzas Armadas que son incapaces de ponerse contra su propio pueblo para servir a los intereses de un país extranjero. Todo mentira, ¿no? Todo falso. Las Fuerzas Armadas venezolanas se han puesto al servicio de un país extranjero, la dictadura cubana, y contra los intereses de su propio pueblo. Han masacrado vilmente al pueblo venezolano durante años, más de 20 años, en calles y plazas. Hemos visto la sangre derramada de los jóvenes inocentes, libertarios, rebeldes venezolanos. Hemos visto cómo los han arrestado, encarcelado, secuestrado. Y va este monigote comunista chileno a Venezuela a decir que las Fuerzas Armadas venezolanas son un ejemplo, cuando los militarotes venezolanos, además de ser todos ladrones, están manchados de sangre. La sangre de los muchachos de ese país noble. Es una vergüenza este Jadwe. Y luego, además de adular, claro, a Maduro, dice que en Chile no se persigue a los violadores de los derechos humanos. Otra mentira, del tamaño de una catedral. Y quiero decir que estoy, la verdad, muy bien impresionado. Porque en mi país, cuando se violan los derechos humanos, nunca hemos visto que un violador de derechos humanos sea perseguido por la justicia. Nunca en mi país han encarcelado a los que les quitaron los ojos a los jóvenes que salieron a protestar hace 3 años atrás. Entonces, saber que en este país donde todos dicen que no hay separación de poderes, enterarnos y poder contarle al mundo que hay cientos de agentes del Estado condenados por violación de los derechos humanos, nos parece sorprendente, porque allá en Chile, donde dicen que hay separación del Estado y donde dicen que el gobierno no incide sobre la justicia, no hay ninguno, presidente, a pesar de todos los informes internacionales. Entonces parece que aquí las cosas funcionan distinto a como cuentan los medios. Entonces que se quede a vivir en Caracas, ¿no? Que se quede ahí. Si cree que todo es una maravilla en Venezuela, que se quede ahí. Es triste, ¿no? Lo de Jadwe. Va a Caracas, donde hay un puticlub que regenta una madame con bigotes, Maduro, y le dice: yo quiero ser una etaira, una meretriz de este puticlub. Me pongo a tu servicio. No cobro, me alquilo, desinteresadamente, por la causa de tu puticlub. Es increíble este Jadwe, es increíble. Es mentira, hay un montón de generales, comandantes, coroneles, tenientes, mayores de la dictadura de Pinochet que han sido procesados por violaciones a los derechos humanos y que han ido a la cárcel. Miente, y miente de una manera particularmente viciosa este Jadwe, ¿no? Luego se queja, dice que la socialdemocracia chilena a él lo desprecia. Que la socialdemocracia quiere nuestros votos, pero no nos quiere a nosotros. Y que nos desprecian, también dejaron de ser de izquierda. Quien expresa su desprecio hacia quienes esperan distintos, precisamente que realiza esa crítica. Se le nota mucho que quedó picado por haber perdido la primaria con Gabriel Boric. Yo espero que supere esta situación. El ex candidato presidencial chileno Marco Enrique Sominami, que también es de izquierda, dijo hoy que no se sorprendía con las patéticas declaraciones del comunista Jadwe en Venezuela. ¿Y qué te parecen entonces sus palabras en Venezuela? Él siempre tenía una convicción, o sea, no hay sorpresa en esto. No es primera vez que lo dice, lo que pasa es que creo que crece su voz porque él es uno de los grandes motores que explica a Gabriel Boric. En este mismo canal ya lo comentamos, uno de los debates más importantes de la carrera política de Gabriel Boric se da acá, en que Jadwe comete un enorme error al maltratar con bastante mal gusto a Boric en un debate, y creo que la figura de Boric crece mucho porque despierta frente a una figura muy dura de Jadwe. Por suerte, la canciller chilena, señora Urrejola, y el presidente chileno Boric no piensan como el alcalde comunista chileno Jadwe, y condenan sin rodeos a la dictadura venezolana. Y en materia de la presentación del gobierno, creo que el presidente Boric ha sido bastante claro respecto a Venezuela.
no tengo ninguna duda que en el gobierno de Nicolás Maduro se han violado gravemente los derechos humanos de los ciudadanos. Sin lugar a duda, y esto es muy triste, pero yo creo que tenemos que ser capaces de decirlo. La situación en Venezuela ha habido un retroceso en las condiciones democráticas que ha sido muy brutal. Y el éxodo, y para qué decir las condiciones económicas de vida. Desde su derrota en las primarias presidenciales, el alcalde de Recoleta ha criticado en reiteradas ocasiones al gobierno. Se ha enfrentado a Mario Marcel, ha cuestionado las decisiones del gobierno en materia de orden público y hace solo horas criticó el proyecto alternativo de Quinto Retiro. Está escaldado porque Boric le ganó las primarias de la izquierda y luego ganó la presidencia chilena. Pero es muy triste que Jadwe vaya a Venezuela a hacer el papel de bufón o de arlequín, ¿no?, de Maduro. Una pausa y regresamos. Bienvenidos de vuelta al programa. Bueno, el dictador ruso Putin sabe que si Europa deja de comprarle gas natural principalmente, pero también petróleo y carbón, se quedaría sin dinero y la economía rusa quebraría, ¿no? Por eso él amenaza al mundo. Dice, bueno, si ustedes van a buscar otras fuentes de energía, de gas natural, entonces habrá un colapso en la economía mundial. Amenaza, es lo único que sabe hacer. Западных стран выдавить российских поставщиков, заместить наши энергоресурсы альтернативными поставками, неизбежно отразятся на всей мировой экономике. Последствия такого шага могут стать весьма болезненными и в первую очередь для самих инициаторов такой политики. И что здесь удивляет, так называемые партнеры из недружественных стран признают, что не могут обойтись без российских энергоресурсов, в том числе без природного газа, например. Его разумная замена для Европы сейчас просто отсутствует. Да, она возможна, но сейчас отсутствует. Все это понимают, свободных объемов на мировом рынке просто нет. A este dictador malvado y cruel hay que golpearle donde más le duele, es la billetera. Hay que dejar de comprarle energía y entonces su economía estará en la bancarrota. También le duele a Putin que las primeras ministras de Finlandia y Suecia digan estamos apuradísimas por entrar a la OTAN. Queremos entrar ya. De nuevo, Putin las amenaza con el arma nuclear. Son las primeras ministras de Finlandia y Suecia ayer juntas para hablar de la seguridad de sus países. Encima de la mesa, la posibilidad de pedir el ingreso en la OTAN. La respuesta de Rusia hoy, la amenaza nuclear de nuevo. Si entran en la OTAN, ha escrito en redes el expresidente Medvedev, reforzaremos las fronteras marítima y terrestre y ya no habrá un mar Báltico sin armas nucleares. Hoy, sin embargo, en Lituania recordaban que en el enclave ruso de Kaliningrado, Putin ya tiene desplegado armamento nuclear. Este es otro momento tremendo de las noticias de hoy. Un reportero de la televisión de Estados Unidos consiguió la proeza periodística de entrevistar a una madre rusa que ha perdido a su hijo en la guerra. La madre, traspasada de dolor, llorando, le preguntó, indignada a Putin, ¿de qué sirve esta guerra? ¿Para qué nos has empujado a esta guerra? For the first time, a relative is speaking out. Galina Matyoshko's son, Serhiy, was among those murdered. He's been taken in at a local monastery, too scared to go home. For what, she keeps repeating. She can't understand his pointless murder. You can't even imagine this pain, she says. My soul is crying. As we talk, she grips tightly onto the phone with the photos of her dead son. She says, I wanted the whole world to see it and know it's a fact. Y esta mujer, Galena, que ha perdido a su hijo en la guerra, después de llamar sinvergüenza, miserable al dictador ruso Putin, le recuerda a Putin que los ucranianos y los rusos son hermanos, no deberían estar enfrentados. Russia says this didn't happen. What would you say to Vladimir Putin? Подивись на мене. Подивись, Юд, на мене, що ти зробив з нами? Що винуваті ми? В чому винувата я? Що я сьогодні плачу по чужих куточках, мені нема де дітися? А ти, негодяй, що ти твориш? Успокойся вже на кінець до мене, вороги. Ми люди, ми трояй, дайте нам спокій, відчепися від нас. Ми не йдемо до тебе, в тебе є діти. В тебе може теж саме статися. І коли прийдуть наші люди і скажуть, що ти придумаєш, ти повіриш у все, ти хочеш бачити нас такими. Terrible, terrible, ¿no? Son las secuelas de la guerra. Ucrania ha matado a 20.000 soldados rusos, ¿eh? Es decir, que debe de haber 20.000 familias rusas destruidas como esta, la de Galena. Solo que no las vemos en televisión. Pero ese es un dolor que embarga a numerosísimas familias rusas, que se harán las mismas preguntas. ¿Por qué tenían que mandar a mi hijo, un muchachito de 18 o 20 años, a morir en una guerra estúpida, completamente estúpida? Y entonces, mientras Putin presume de su fortaleza militar y energética, otras mujeres ucranianas lloran, esta era rusa, pero otras mujeres ucranianas lloran al ver la destrucción de la guerra. Más sutil, esta mañana el presidente ruso ha presumido de una de sus fortalezas, la energía, y ha recordado a Europa su dependencia. Los vecinos de Rusia sienten la amenaza de un país que sigue bombardeando Ucrania y arrasando ciudades. Este vídeo lo ha distribuido el Ministerio de Defensa ruso. De Chernigov se retiraron y esto es lo que ahora se encuentran los que regresan. Solo puedo mirar y llorar, se lamenta una mujer en medio de su casa completamente derruida.
Vecinos ucranianos de poblaciones que fueron ocupadas por los rusos describen cómo violaban a las mujeres en presencia de sus esposos. Lo que cuentan los vecinos donde los soldados rusos han llegado es el horror. Violaron a una mujer y mataron a su marido, que intentó defenderla, explica este hombre de Mariupol. Allí, además de con balas, se combate con el relato. Rusia dice que siguen rindiéndose soldados ucranianos, 134 más ayer, y que está bajo su control. Ucrania lo niega, y a su ejército aún se le puede ver en pie en las trincheras. Estamos en nuestra tierra, dice este ucraniano, y esperamos enterrar aquí a cuantos más rusos, mejor. Mariupol, entre tanto, está en ruinas. Biden promete más armas a los ucranianos. Mariupol está en ruinas tras semanas de bombardeos rusos. Estados Unidos dice que va a enviar otra vez armas a Ucrania para impedir que Rusia siga devastando el país. Hoy el presidente anunció y autorizó otro paquete de ayuda en materia de seguridad valorado en $800 millones adicionales que se utilizarán específicamente para atender las necesidades militares urgentes de Ucrania en un momento en que las fuerzas rusas dirigen su agresión sin escrúpulos hacia el este de Ucrania. Donetsk, en el este de Ucrania, en el Donbass, que es la región que Putin pretende capturar y anexar a Rusia, es ahora un pueblo fantasma, pero algunos de sus habitantes no se van. La explosión de las bombas es el sonido ambiente en Severodonetsk. La ciudad más al este, aún bajo el control del ejército ucraniano, ha sido convertida en un pueblo fantasma. Pero pese a los combates, algunos se niegan a abandonar su hogar. Tengo miedo, mucho miedo, pero tengo 70 años y no lo dejo ver. En la calle que va del centro de la ciudad a un bosque en el que ya están las fuerzas rusas que acechan la localidad, pocos civiles se arriesgan a hacer sus compras. ¿Por qué tiene que sufrir la gente? Porque los políticos se están dividiendo, Dios sabe qué. ¿Por eso tiene que sufrir la gente inocente? ¿Cuándo parará esto? Parará cuando los rusos sean definitivamente derrotados, también en el Donbass, como fueron derrotados en Kiev. Ya regresamos. Para terminar, el presidente argentino y su esposa Fabiola han tenido un bebé. Es un varón. Felicitaciones a don Alberto Fernández y a Fabiola. Y ahora sí, para terminar, ha salido el último libro, la última novela de Silvia Núñez del Arco, mi esposa, por suerte para mí. Si me dejas, me mato. Es una novela genial. La recomiendo con entusiasmo. Si me dejas, me mato. Está en Kindle y en iTunes. En cualquier parte del mundo usted la puede leer por Kindle y por iTunes. Y en librerías peruanas. Felicitaciones a Silvia por esta novela, Si me dejas, me mato. Gracias, muy buenas noches.